Buen día, querido estudiante. En esta semana trabajaremos una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Quien te saluda, la profesora Nori Sánchez. Bienvenidos, chicos y chicas. En esta semana 37, día 3, leemos tablas, gráficos, estadísticos y textos para analizar e interpretar información relacionadas a la salud. La competencia que estamos trabajando son problemas de gestión de datos e incertidumbre. Aquí observamos las capacidades que involucran esta competencia. ¿Cuál es el propósito? Reconocerás las variables estadísticas en tablas y gráficos estadísticos. Leeremos tablas y gráficos de barras o circulares, así como diversos textos que contengan valores para comparar e interpretar la información que contiene. Como evidencia, vas a redactar en un máximo de 2 párrafos algunos hechos relacionados con la información presentada en esta semana, donde reconocerás las variables de cada gráfico estadístico que contienen la información de diversos estudios. En la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, son 4 criterios que tú debes lograr a lo largo de esta semana. ¿Reconoces las variables estadísticas? ¿Lees gráficos estadísticos? ¿Empleas procedimientos y estrategias? ¿Planteas afirmaciones? Ten en cuenta que estos 4 criterios son lo que tú tienes que lograr al final de la semana. Te tienes que hacer una autoevaluación. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar todos los materiales que utilizarás. A continuación, te invitamos a seguir desarrollando las siguientes situaciones. A lo largo de nuestra historia, nos hemos enfrentado a diversos desafíos y para salir adelante hemos tenido que adaptarnos a los nuevos cambios. Así hemos ido desarrollándonos como nación. Particularmente, el año 2020 ha sido un año desafiante para todos. Hemos enfrentado la necesidad de poner en práctica acciones para proteger nuestra salud y la de nuestra familia, velar por la economía familiar, la convivencia y ejercer la participación ciudadana. En este sentido, es importante reflexionar sobre las experiencias vividas producto de la pandemia, pues el COVID-19 persiste, genera preocupación y se hace necesario seguir cuidándonos. Por eso nos preguntamos, ¿cómo nos han desafiado los hechos vividos en este año 2020? ¿De qué manera podemos afrontar exitosamente esos desafíos? ¿Qué nos proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestro desarrollo? Para dar respuesta a estas preguntas, elaborarás una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Hoy en día resulta que, para informarnos, debemos ser capaces de comprender gráficos, tablas, textos y mapas continuamente. Veamos cómo, desde la matemática, podemos entender qué dicen y qué no dicen todos estos materiales gráficos con datos que se publican y, en base a la información, poder tomar decisiones. Para ello, desarrollaremos juntos las siguientes situaciones. En esta situación 1 de la semana 37, dice así: la encuesta nacional urbano-rural del comercio Ipsos
entre el 9 y 10 de septiembre arrojó la siguiente información. La pregunta está bien clara. ¿Utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar? Y aquí la parte, esta es una leyenda de color azul. Dice, si utiliza. De color naranja, no utiliza. De color gris, no precisa. Veamos. Entonces, ¿utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y se encuentra en un parque o espacio abierto? Aquí podemos observar que el 91% dice que sí utiliza. 7% no utiliza y 2% no precisa. Ahora, ¿utiliza o no mascarilla cuando está fuera de su hogar y no hay nadie a su alrededor? 79%. 21% no utiliza. ¿Utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y está en casa de otros familiares o amigos? 75%, 19% no utiliza y 6% no precisa. Esta es fuente El Comercio Rodríguez. Esta encuesta nacional urbano-rural tuvo una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. Recuerden, ¿utiliza o no mascarilla cuando está fuera de su hogar y se encuentra en un parque o espacio abierto y no hay nadie a su alrededor y está en casa de otros familiares o amigos? Vamos a ver entonces qué pregunta nos propone esta situación. De acuerdo con la información, realiza las siguientes actividades. Número 1. ¿Qué información se muestra en el gráfico? ¿Qué información me está brindando el gráfico? Si gustan, pueden poner pausa al video e intentar resolverlo ustedes. A ver, ¿qué información nos muestra el gráfico? Según observo, la información que me está brindando es: ¿utiliza o no mascarillas cuando está fuera de su hogar? Esa es la pregunta clave. Entonces, la información que me está brindando es en base a esa pregunta. La información muestra sobre el uso y no uso de la mascarilla cuando está fuera de su hogar, como por ejemplo cuando se encuentra en un parque o un espacio abierto, cuando no hay nadie a su alrededor, está en casa de otros familiares o amigos. Entonces, aquí vamos colocando el parque o espacio abierto cuando se encuentra solo o en casa de familiares o amigos. Respondamos ahora a la segunda pregunta. Determina el tipo de variable de estudio en el gráfico. Observa que la pregunta dice: ¿utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y cuando se encuentra en un parque o espacio abierto? Entonces, la variable se encuentra en la pregunta. Para ello es importante recordar qué es una variable y qué tipo de variables conocemos. Aquí yo he traído una pequeña información. Variable estadística es una característica observable de cada elemento de la población. Se clasifica en variable cualitativa y variable cuantitativa. Dentro de la variable cualitativa hace referencia a las cualidades de la población, mientras que una variable cuantitativa es cuando los datos se pueden cuantificar, son números. Entonces, leamos bien la pregunta. ¿Utiliza o no utiliza mascarillas cuando está fuera de su hogar? Entonces, las respuestas, ¿son números? Creo que no. Por lo tanto, no es una variable cuantitativa. Es un tipo de variable cualitativa. Ahora, ¿de qué tipo será? ¿Será ordinal o nominal? Tengamos en cuenta que cuando dice ordinal, los datos tienen que tener un orden. Por ejemplo, ¿no? Los días de la semana.
En orden sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mientras que en la nominal los datos no guardan un orden lógico. Por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, no hay un orden. Entonces, tenemos que darnos cuenta también de ello. Aquí, si utiliza mascarilla, no precisa. ¿Tú crees que aquí hay un orden? Ponte a pensar un ratito, puedes hacer pausa al video y analiza la situación bien. Muy bien, supongo que ya pensaste, entonces daríamos respuesta a la pregunta. Si utiliza, no precisa, no tiene orden, por lo tanto es un tipo de variable cualitativa nominal. Entonces, por sus datos se determina que es una variable cualitativa nominal. Si ya habíamos precisado que la variable de estudio es justamente una variable cualitativa nominal, porque aquí dice utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar. Ahora nos pregunta, selecciona la afirmación verdadera, solo una. A ver, observemos. La variable es porcentaje de personas que usan mascarilla. ¿Porcentaje? ¿Qué creen ustedes? Aquí dice utiliza o no utiliza. Aquí dice la variable es porcentaje de personas que usan mascarilla. Me parece que no. Así que colocamos no. Veamos la siguiente. Vamos a dejar esto de acá. La variable toma dos valores nominales. Hay dos valores nominales aquí. Esos se llaman valores nominales. Si utiliza, no utiliza y no precisa. ¿Cuántos valores nominales hay aquí? ¿Te has dado cuenta cuántos hay? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Creo que no. La variable toma tres valores numéricos. Observa que esas variables tienen tres valores numéricos. ¿Estos representan para ti valores numéricos? Al parecer, no. Por lo tanto, colocamos no. Y aquí menciona, la variable es uso de mascarilla. Por supuesto. Justamente la pregunta dice, ¿utiliza o no utiliza mascarilla? Entonces, esta representa para nosotros la afirmación verdadera. Luego menciona la 4, enumera cuáles son los valores o categorías de la variable. Creo que ya hemos respondido esa pregunta, ¿cierto? ¿Te has dado cuenta que si la pregunta dice utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y entonces se encuentra en un parque o espacio abierto? Respuesta sí, no utiliza, no precisa. Esto representa para nosotros justamente las categorías o valores. Si utiliza, no precisa. Muy bien, sigamos avanzando, chicos. Observemos, queridos estudiantes. Analiza e interpreta la información del gráfico estadístico. ¿Utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y se encuentra en un parque o espacio abierto? 91% sí utiliza, 7% no utiliza y 2% no precisa. Entonces, en base a esta información, yo puedo analizar e interpretar. Recuerda, tú puedes hacerlo de distintas maneras. Yo te doy un modelo. Veamos cómo sería. El 91% sí utiliza la mascarilla cuando se encuentra en un parque o espacio abierto, mientras el 7% no utiliza y un 2% no precisa. Esta es una forma de interpretar. Claro, no es la única. Veamos la siguiente. ¿Utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y no hay nadie a su alrededor? Sería así. De cada 100 personas, ¿por qué 100? Si tú sumas 79 más 21, me da 100.
79 si utiliza la mascarilla. Recuerda que la parte de color azul indica que se utiliza y la parte de color naranja significa que no utiliza. Entonces ponemos aquí 79 si utiliza la mascarilla cuando no hay nadie a su alrededor y 21 no utiliza. Esa es otra forma de interpretar esta información. Veamos cómo sería la tercera. ¿Utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar y está en casa de otros familiares o amigos? Podríamos interpretarlo así. Cuando está en casa de otros familiares o amigos, el 75% de personas sí utiliza la mascarilla. Por otro lado, el 19% no utiliza y el 6% no precisa. Entonces ya tenemos 3 maneras de interpretar esta información. Espero me haya dejado comprender. Muy bien, en la pregunta número 6 dice, reflexiona. ¿A qué conclusiones llega respecto a la información sobre el uso de la mascarilla? Veamos. Una de las conclusiones sería que más de las 3/4 partes, significa el 75%, sí utiliza la mascarilla cuando están fuera de su hogar. Además, hay un 25% de personas que incumplen el uso de las mascarillas cuando van de visita. Eso lo podemos observar en esta parte, en la tercera barra. Observa, el 75% sí utiliza, es justamente de color azul. Y si sumamos 19 más 6, que es 25, incumplen el uso de mascarilla cuando van de visita. En la situación 2 nos indica, en la encuesta nacional urbano-rural del comercio Ipsos, entre el 9 y 10 de septiembre arrojó la siguiente información. Desde la declaración de estado de emergencia por el coronavirus, ¿ha experimentado o no problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones o depresión? En base a esta pregunta, los resultados son los siguientes. En el mes de abril, no indican 47%, sí 52%, no precisa 1%. Y en el mes de septiembre, sí 71%, no 29%. En la encuesta nacional urbano-rural sobre una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao, tenemos esta información que hace un momento lo hemos ido detallando. De acuerdo con la información, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué información se muestra en el gráfico? Date cuenta que la información que nos han brindado es en base a lo que han experimentado o no con respecto a los problemas emocionales, ya sea ansiedad, estrés, discusiones y depresión en este año 2020, en el mes de abril y en el mes de septiembre. Por lo tanto, podemos responder de esta manera. La información sobre si ha experimentado o no problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones o depresión en el mes de abril y septiembre de 2020, en el estado de emergencia por el coronavirus. ¿Cuál es la variable? Volvemos a leer. La variable, dice acá, está justamente en el interrogante. ¿Ha experimentado o no problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusión o depresión? Entonces, analicemos que la variable se encuentra aquí, en la pregunta. Por lo tanto, respondemos de esta manera. Los problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones o depresión. Esta representa para nosotras la variable en base a esta encuesta. Siguiente pregunta.
Determina el tipo de la variable de estudio en el gráfico. ¿Y por qué? Recuerda que nosotros habíamos ya averiguado la variable de estudio. Problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusión o depresión. Ahora, tenemos que analizar qué tipo de variable será. ¿Será una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Tengamos en cuenta que una variable cualitativa habla de cualidades y una variable cuantitativa tiene que ver con números. Entonces, analicemos las variables problemas emocionales de ansiedad, estrés, discusión o depresión. ¿Son variables cuantitativas? Piénsalo. Puedes poner pausa al video y responder la pregunta. Muy bien, espero que lo hayas pensado. Damos respuesta a esta pregunta. En realidad la variable no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa. Porque nos están hablando de problemas emocionales, de ansiedad, estrés, discusión. Es una variable cualitativa. Nos hablan de cualidades, en este caso de la población. Ahora, ¿de qué tipo será? ¿Ordinal o nominal? ¿Tú crees que hay un orden aquí? Menciona un orden, como los días de la semana, o como, en este caso, primero, segundo, tercero. ¿Habrá un orden? Creo que no, ¿no es cierto? Y es por ello que en este caso, la respuesta sería, por sus datos, se determina que es una variable cualitativa nominal, porque no presenta una jerarquía entre sus valores o categorías de la variable. Recuerda que ¿cuáles son sus categorías? No, sí, no precisa en el mes de abril. Y en septiembre, sí y no, en base a la variable. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuántas personas no precisaron información sobre si han experimentado o no problemas emocionales? Estas son las preguntas que tenemos que ir respondiendo en base a la encuesta nacional urbano-rural sobre una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. Tengamos en cuenta, en base a esta información, tenemos que responder esa pregunta. Entonces, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Eso quiere decir, nos están preguntando de la muestra. ¿Cuántas personas no precisaron información sobre si han experimentado o no problemas emocionales? Y eso también lo tenemos que determinar. Por lo tanto, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Aquí está la información. Encuesta nacional urbano-rural sobre una muestra de 1.204 personas. El total de la muestra, 1.204 personas. Entonces ya estamos respondiendo a la primera parte de la pregunta. ¿Cuántas personas no precisaron información sobre si han experimentado o no problemas emocionales? Vamos a ir hallándolo de esta manera. Veamos. Personas encuestadas, 1.204 personas. No precisaron información, 1%, como podrás observar en el gráfico. Porque aquí nos preguntan, ¿no? ¿Cuántas personas no precisaron información? Es 1%. Pero como nos preguntan la cantidad, se te sugiere determinarlo haciendo uso de una regla de 3 simple. Por ejemplo, sabemos que 1% representa justamente una parte del total. Y en este caso, 1% de 1.204. Recuerda que 1% se escribe como 1 sobre 100 por 1.204. Recuerda, 1%. Este símbolo de porcentaje va en el denominador. Tú multiplicas 1 por 1.204 y lo divides entre 100. Por lo tanto, obtenemos 12,04. Redondeando a 12. ¿Por qué? Porque en realidad la pregunta es clara. ¿Cuántas personas no precisaron información?
Yo no puedo decir 12,04 personas. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas es un número entero. Por lo tanto, la respuesta es 12. Respondiendo entonces a las preguntas planteadas, sería así. 12 personas no precisaron información sobre si han experimentado o no problemas emocionales. Fueron 12. Y 1.204 fueron las personas encuestadas en total. En la pregunta 5 nos indican, analiza e interpreta la información del gráfico estadístico. ¿Qué puedes comentar al respecto? Vamos a analizar el gráfico. Ustedes pueden hacer pausa al video y analizar antes que yo dé la respuesta. Que del mes de abril a septiembre hay un incremento considerable del 52 al 71%. Observemos, chicos, en el mes de abril tenemos 52% que dicen que sí han experimentado o no problemas emocionales de ansiedad, estrés, discusión y o depresión. Y en el mes de septiembre, sí, son 71%. Ha habido un incremento de 19% de personas que han experimentado este tipo de problemas. Por lo tanto, este puede ser un análisis. También podría ser otro tipo de análisis, ¿no? Quienes dicen que no en el mes de abril, 47%, y en septiembre, 29%. También se puede decir que ha habido, en este caso, una variación. Pero lo que más sobresale es justamente este pequeño análisis. En la pregunta número 6 nos indica, reflexiona, ¿qué acciones puedes asumir para prevenir los problemas emocionales? Pues bueno, como seres humanos todos estamos expuestos a sufrir problemas emocionales que causan enormes inconvenientes para llevar una vida sana y plena. Debemos desarrollar la inteligencia emocional. Debemos desarrollar habilidades sociales. Debemos aprender a tolerar la frustración. Debemos buscar alternativas de distracción. Debemos realizar horarios estables de estudio y de trabajo. Ahora te toca a ti investigar en qué consiste la inteligencia emocional, a qué se refiere con las habilidades sociales. Son puntos que tú debes investigar para que tú poco a poco puedas salir de esos problemas, ya sea de ansiedad, de estrés, de tal manera que tú puedas lograr una solución.